En julio, la Superintendencia de Valores y Seguros puso en consulta un borrador de normativa que busca transparentar y mejorar el funcionamiento de los gobiernos corporativos. Varias dudas surgieron con algunos de estos planteamientos. Y para hablar de este tema estamos con el economista y también director de varias empresas, Felipe Morandé. Felipe, muchas gracias por esta entrevista en DF. Encantado, gracias a ti. A ver, Felipe, empecemos. ¿Le parece correcto que la SBS haya cedido a los comentarios del mercado respecto de eliminar, por ejemplo, la evaluación individual que había propuesto en una primera instancia los directores? Lo que pasa es que eso es un poco delicado desde un punto de vista de lo que es la cultura en Chile, en el sentido que el directorio representa a los accionistas y se supone que están elegidos de una manera tal que podrían estar, se puede decir, por encima de una evaluación individual, no así colectiva, que yo creo que es una buena idea hacer una evaluación del conjunto y de cuáles son las prácticas que ellos siguen, que los directores siguen en conjunto para efectos de dirigir la empresa. Así que yo creo que es razonable. Tampoco le tenía demasiado susto a una evaluación individual, pero haberlo eliminado creo que por ahora puede ser una buena idea. En varias empresas se comentó y había algún tipo de, no temor, pero había algún tipo como de rechazo a una medida como esta. Y también, por ejemplo, a que en caso de una afirmación de cumplir con alguno de los estándares que estaba proponiendo la superintendencia hay que explicar por qué. Incluso se llegó a esgrimir un argumento que podría haber sido inconstitucional. ¿Cómo lo ves eso? Yo no lo veo tan así. Yo creo que la verdad es que la explicación puede ser suficientemente general como para que se refiera básicamente a los procesos y no a información que puede ser estratégica o confidencial. De lo que se trata, según entiendo yo, el espíritu del reglamento o de la notificación esta es básicamente que el mercado sepa cómo es el gobierno corporativo, qué tipo de procedimientos tiene para que sea más eficiente y más eficaz. Y tampoco se trata de descubrir la pólvora, o sea, las cosas que se podrían poner ahí no pueden ser muy diferentes de una empresa a otra. No veo que tenga un valor estratégico una información que pudiera ponerse ahí. ¿Y le parece que podrían ser comparables, que es otra de las críticas? De hecho, una encuesta que salió hace muy poco de una consultora devela que quizás esta aspiración que tiene la superintendencia de que las bolsas pudieran elaborar rankings no sería posible porque al ser las empresas de distinto tamaño o al ser las empresas con espíritus diferentes, eventualmente no se podrían meter esto en un ranking, que es un poco lo que busca la norma para incentivar a que el mercado informe. Yo creo que ese es un riesgo, porque de momento que esto primero es una evaluación, es una autoevaluación, y segundo que junto con clasificar el ítem ¿no es cierto?, se cumple al 100%, ampliamente o escasamente o nulo, hay que poner una explicación de por qué esto es así. Poner, por ejemplo, que una medida no se utiliza no significa que sea necesariamente malo. Uno puede poner nunca y dar una buena explicación de por qué es nunca. Por ejemplo, si se hubiera mantenido la evaluación individual de los directores, muchas empresas podrían haber puesto esto no se hace nunca y haber explicado que no se hace nunca porque A, B, C, D, que son buenas razones. El riesgo de hacer un ranking es que van a tomar nada más que las notas, digamos, y no van a tomar las explicaciones, ¿no? Entonces, por eso, esto de hacer ranking puede ser un poquito complejo, pero eso no significa que uno se oponga al procedimiento, no se oponga a la idea de que haya más transparencia y de que el mercado y los inversionistas conozcan cómo son los gobiernos corporativos. ¿Es necesario que en Chile haya más transparencia de gobiernos corporativos y que haya más conocimiento por parte del mercado de lo que hacen los directores de empresas? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí, teniendo alguna experiencia en gobiernos corporativos, tanto en empresas abiertas como cerradas, sí, hay un interés, creo yo, del accionista por saber cómo se está manejando su dinero que está puesto en la empresa y si las personas que ahí están como directores están haciendo bien la pega, de modo que creo que es una buena iniciativa, Sobre todo para el caso de las empresas abiertas. Particularmente para el caso de las empresas abiertas, porque ahí hay además
un tema de fe pública envuelto, ¿no es cierto? Y eso hay que resguardarlo a como de lugar. Mientras más información haya, mejor para que el mercado de capitales funcione mejor. Respecto de otro tema de gobiernos corporativos y que ha estado muchísimo en boga por estos días, tiene que ver con el gobierno corporativo precisamente de Enersys, que anunció este aumento de capital. ¿Cree que el directorio debería haber sido más activo, sobre todo considerando que Endesa España va a concurrir a este aumento con activos y no con dinero fresco? Yo tiendo a coincidir con la apreciación que hizo la Superintendencia de Valores, en el sentido de que esta es una operación entre partes relacionadas y por tanto tendría que el directorio haber tenido un papel más activo en haber el directorio como tal y como representante de la sociedad Enersys haber pedido un peritaje independiente, sobre todo independiente del controlador, porque en definitiva hay un conflicto de intereses entre lo que plantea Enersys en este proyecto de ampliación de capital con lo que son los intereses de Endesa, de momento que Endesa aporta una serie de activos que tienen que ser valorados y esa valorización puede ser subjetiva. Entonces, obviamente lo que quiero decir con esto, para ponerlo en términos simples, es que a Endesa le convenía, ¿verdad?, que alguien valorara esos activos muy altos para que su aporte fuera grande. Y eso iba en detrimento de Enersys y por tanto hay un conflicto de intereses. Y eso entonces tiene que resolverse con el directorio asumiendo la responsabilidad de decir, nosotros nominamos a un perito o a dos peritos o a tres para que hagan esta evaluación de cuánto valen los activos que está ofreciendo Endesa al proyecto. Pero en ese sentido, ¿cómo se conjuga el hecho de que del directorio haya un solo director que es realmente independiente y hay un solo director que piensa que esta no es una operación entre partes relacionadas y tenemos al presidente de este directorio además enviando un oficio de 7 páginas defendiendo la operación a pie juntilla y a todos los demás también? Bueno, hay interpretaciones. Primero, convengamos en que uno puede presumir que, por lo menos en principio, que el controlador Endesa tiene buena fe y que contrata un perito independiente, Eduardo Walker, que es una persona que tiene prestigio en el mercado, ¿verdad?, para que haga esta evaluación. Uno puede presuponer que esa buena intención se manifiesta en que la evaluación que hace Walker está bien, y los números son los que él dice. Y eso puede ser un argumento para convencer a los directores. Esta es una interpretación. Si yo hubiera sido director, creo que habría sido un poco más exigente respecto a esto, justamente porque en esto las sociedades anónimas abiertas en particular, no solamente importa el fondo, sino que también la forma. Vimos una caída. En este caso, ¿verdad?, importa no solo creer en la buena fe del controlador de Endesa y en el buen trabajo de Walker, sino que además hay que poner esto de un modo tal de que sea a prueba de dudas, a prueba de, digamos, confusiones, a prueba de cualquier sospecha. No se sabe ni siquiera cuál es el destino de los recursos todavía, claro. Además, existe ese problema de que el destino de los recursos, si bien se han explicitado propósitos generales, ¿verdad?, no está claro cuáles son los proyectos en ejercicio que se van a financiar. Para cerrar, ¿cuáles son los desafíos en términos legales en materia de gobiernos corporativos que deja un caso como Enersys? Y se lo pregunto porque ya hay algunas voces en el Parlamento que están pidiendo que en caso de que una empresa contribuya con activos, que solamente voten los minoritarios. Entonces ya están empezando a salir varias ideas que han ido avanzando en distintas comisiones. Y a veces pasa que eso se traduce en legislar con la cabeza caliente, por decirlo en términos peyorativos. Pero, ¿cuál le parece a usted que son las lecciones y los desafíos que deberían surgir en términos legales luego de esto? Mira, al respecto yo haría dos reflexiones. La primera es que este es un caso donde hay un tema entre el controlador, que parece querer sacar ventaja de eso, del control de la empresa, en contra de los minoritarios, y por tanto se requiere toda una parafernalia de defensa del minoritario. Un caso muy distinto, por ejemplo, de la Polar, donde la propiedad estaba diseminada, no había un controlador y se produjeron los problemas que conocemos. Entonces yo diría, a partir de esta comparación, a pesar de que uno es un fraude y el otro no,
a partir de esta comparación yo diría, no saltemos a conclusiones del tipo legislativo, ¿ya? A partir de un caso, porque fíjate que lo de la Polar pasa en parte porque toda la intención legislativa previa era defender a los minoritarios, ¿verdad? Y un poco sospechosa del controlador en la empresa. Y eso no evitó que pasara la Polar. Claro. Entonces, no reaccionemos ahora a partir del caso de Enersi queriendo cambiar las leyes, porque pasó este caso. La verdad es que los minoritarios tienen hoy día una cantidad de prerrogativas que los defienden razonablemente bien. Y hemos visto que en el caso de Enersi las instituciones han funcionado. La superintendencia se pronunció, los minoritarios se pronunciaron y ha habido suficiente efervescencia noticiosa, por decirlo de alguna manera, para que el proceso al final se haga bien. ¿Te fijas? Si hubo una equivocación original, se va a corregir. Y esta operación, se haga o no se haga, va a hacerse conforme a la ley y el mercado capital va a seguir funcionando bien. O sea, yo no creo que sea necesario a partir de esto hacer grandes cambios. Excelente, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Y así cerramos esta entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima. Gracias a ti.